tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Momento ahí, nos dio libertad.
Gloria, 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 envía tu gloria, 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 envía tu gloria, 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 envía tu gloria,
Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a vuestra casa, un domingo más. Un saludo a todos los que estáis en línea. Y bueno, deciros que si Dios quiere, el domingo que viene estaremos juntos físicamente con todas las medidas de seguridad. Pero hay que orar para que todo vaya mejor y podamos hacerlo. Amén. Muy bien. Pues quería esta mañana compartiros acerca de la justicia. De que razonemos, que pensemos acerca de qué es lo correcto y qué es lo justo. Así que vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 28, y nos dice así la palabra de Dios: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El corazón del justo piensa para responder. Los impíos derraman malas cosas sin pensar. Los creyentes tenemos la responsabilidad de hacer buenas obras, comportarnos bien, hacer lo correcto, lo verdadero, lo justo. Y nos dice la Escritura que los no creyentes a veces dicen cosas sin pensarlas y hacen daño. Y yo sé que a veces los creyentes también hacemos esto, pero es una pelea y es una lucha interior en la que debemos de vencer para terminar pensando en lo que vamos a decir, pensando en lo que vamos a responder para hacer justicia. Dice el libro de Mateo 9, del 1 al 8, dice Cristo: ¿por qué pensáis mal? Y esta es una escena en la que Cristo sana a un paralítico y Él le dice, vete y no peques más. Y los que están allí empiezan a criticar, ¿no? Y diciendo, este blasfema. ¿Qué intereses, qué pensamientos hay? ¿Por qué somos tan rebuscados? ¿Qué influencias tenemos? ¿Qué propósitos tenemos cuando estamos pensando mal? Tal vez alguien está criticando. Ahora está esta duda, ¿no? Por ejemplo, de las vacunas, ¿no? Haciendo, yo no sé si son bulos o porque esto es una incógnita para todos, ¿no? Pero se está comentando que algunos están haciendo bulos acerca de que si esta vacuna es así, esta vacuna es así. En bolsa también un simple rumor hace que algo baje, caiga. ¿Qué intereses tenemos de que eso caiga? Bueno, pues muchos lo que tienen el interés de comprarlo, crean un bulo para crear algo negativo, para que baje el valor, y cuando está abajo la gente lo ha vendido muy barato porque ha oído rumores, y cuando está abajo pues llega alguien que tenía y ha provocado esto y lo compra barato. Y luego empieza a salir la verdad y empieza a subir todo y se vuelve una persona millonaria. ¿Qué propósitos tenemos, ¿no? Cuando hacemos las cosas? A veces hacemos las cosas de una forma incorrecta. ¿Por qué somos tan rebuscados? Dice Proverbios 24, el 1 y 2, dice, porque los hombres malos piensan lo malo. Piensan en robar, en el poder, en hacer daño. Y muchas veces, sin tener conciencia o sin tener toda la información, empezamos a criticar, porque no somos justos, no somos honestos, no equilibramos la balanza. Nadie va diciendo por ahí sus propios errores, va diciendo los errores de los demás. Y
los beneficios de uno. Yo lo haría mejor. Cuando hablas con alguien que no es creyente, hacen quejas acerca de Dios, de por qué Dios permite, por qué la injusticia del mundo, por qué hay guerras y todo este tipo de cosas. Pero también dice Proverbios que el bueno, Proverbios 12:2, el bueno alcanzará favor de Dios y él condenará al hombre de malos pensamientos. Es decir, Dios va a dar favor al bueno, al que haga lo correcto. Y debemos de ir en esa línea, aunque a veces las influencias, las situaciones en las que vivimos, pues nos empujen hacia lo contrario, hacia otra cosa. Dice capítulo 24 de Proverbios, el hombre sabio es fuerte, con ingenio, y hace la guerra, y en la multitud de consejeros obtiene la victoria. Proverbios 24, 5 y 6. Porque el hombre malo piensa mal, pero el hombre sabio hace la guerra con ingenio, hace la guerra pidiendo consejería a la multitud de consejeros. Es como debemos de actuar, es como debemos de vencer, no en nuestras propias sabiduría, nuestras propias manos, ¿no? Yo no sé si te has puesto a pensar alguna vez qué quieres para tu vida. ¿Qué quieres para tu vida? Pero como hemos leído en Proverbios 15:28, el justo piensa para responder. No respondas por intuición, no respondas por tu propio ímpetu, sino piensa, recapacita antes de reaccionar. 1 Corintios 1:18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y sí es cierto que la palabra de la cruz, la palabra de Cristo, la Biblia, durante un tiempo en mi vida ha sido locura, no tenía mucho sentido, no, la leía y no comprendía. Y Dios un día abrió mis ojos y mi entendimiento para poder profundizar en las Escrituras. Y hoy en día se me acercan muchas personas y me dicen, Luis, oye, ¿qué pone aquí? ¿Qué quiere decir esto? Y es muy curioso cómo un mismo texto quiere decir varias cosas. Y hemos oído predicadores predicar de un texto y ha llegado alguien y ha predicado de este texto y otra vez y cientos de veces. Y Dios siempre habla diferentes cosas de la misma escritura, de la misma porción. Porque la palabra de Dios es insondable, no tiene fondo. Y para muchos es locura. Pero para los que se salvan, para los creyentes, es poder de Dios. Y está llena de discernimiento, está llena de dirección, está llena de sabiduría, de poder. Nos dice en Marcos 13, del 5 al 11, lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. No seréis vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dar en momentos, en situaciones especiales, una palabra. Nos va a dirigir, a veces sin palabras, dando un abrazo, para poder convencer. Y no son palabras nuestras, son palabras de Dios dadas
por medio del Espíritu Santo. Sabiduría divina. Yo creo que a algunos ya les ha pasado esto, ¿no? Que hablan y dicen algo y se sorprenden de lo que acaban de decir, porque no es de ellos, es de Dios en ellos. Sabiduría divina. En Mateo 13:11 dice: y a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A vosotros os es dado a saber. Vosotros conoceréis, sabréis los misterios de Dios, los misterios del reino, la profundidad de la sabiduría, el conocimiento, la autoridad va a ser dada a los creyentes. Dice, mas a ellos no les será dado, a los demás, a los gentiles, a los que no conocen a Dios. Ellos criticarán, no comprenderán y usarán textos para decir lo contrario de lo que está diciendo, porque no entiende. Yo he visto personas que predican y dicen cosas y no tienen sentido. No tienen sentido porque no sé de dónde sacan esas cosas. Porque en mi mente lo que están diciendo no tiene que ver nada con lo que está en la palabra de Dios. Entonces, porque no les es dado el conocimiento, no les es dado los misterios del reino. Dios pone las palabras correctas y descubre sus misterios a aquellos que le buscan. En lo contrario, las palabras y la sabiduría serán de su propia cosecha. Es decir, si no tienes a Dios en tu vida, hablarás tus propias cosas, de tu propio conocimiento, de tu propia experiencia. Y eso no será poder de Dios, eso no será sabiduría divina, será sabiduría humana. En 1 Corintios 14:20, la palabra de Dios nos dice que no seamos niños en el modo de pensar. Dice, sed niños en la malicia, pero maduros en la manera de pensar. Que no pensemos como un niño, sino que pensemos como hombres y mujeres de Dios, maduros. A veces nos dicen las cosas, nos las explican, las entendemos, pero seguimos actuando como si no nos hubieran dicho nada. No hay un cambio de dirección. Es como si estás buscando una casa y te dice, mira, ¿ves esa calle? Pues mira, cruzas el parque y después a la izquierda. Y tú dices, ah, muy bien, gracias. Y te vas para otro lado. Has entendido, pero no has hecho caso. Que seamos maduros en la forma de pensar. Porque la Biblia nos habla de que no confiemos en nosotros mismos, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que no confiemos en nosotros mismos. Y nosotros pensamos de una manera y vamos a ver si la persona con la que hablamos piensa de la misma forma, y si piensa de otra forma, no le hacemos caso. Y si piensa de la misma forma que nosotros, pues lo hacemos. Pero al final terminas haciéndolo igual. Porque hay una meta, hay una artimaña, hay un propósito en esa conversación y no te interesa otra cosa que no sea lo que tú estás pensando. Por eso hay que ser maduros en la forma de pensar. Dice Romanos 8:5, los que son de la carne piensan en la carne. ¿En qué pensamos? Los que son de la carne piensan en la carne. Si somos del Espíritu, pensamos en el Espíritu. Eso es lo que hay. Si estamos involucrados en las cosas de Dios,
si escuchamos predicaciones, si escuchamos alabanza, si vamos a la iglesia, si nos juntamos con personas creyentes. ¿En qué piensas? ¿Piensas en ayudar, en colaborar, en escuchar, en atender, en crecer, en ser más justo, en buscar la paz, el gozo de Dios, todo ese tipo de cosas? Pero si tú eres de la carne, ¿qué piensas? ¿Piensas en cómo hacerlo para vivir mejor, para ganar más dinero, para tener un puesto mejor, para lo que todo el mundo, es lo que todo el mundo hace? Y no es que esté mal, pero hay que dar lugar a Dios. Hay que dar lugar a Dios en todo este hacer, en todo este vivir. Hay que dar tiempos a Dios. Si no, solo vamos a pensar en la carne. Y bueno, está la vida, y la vida hay que vivirla y hay que disfrutarla. Pero hay que dejar tiempos a Dios. Dice Romanos 4, del 4 al 5. Dice: al que obra, no se le cuenta su salario como gracia, sino como deuda. Al que no obra, su fe es contada por justicia. Es decir, el que obra, el que hace la cosa en la carne, él piensa que lo que hace, lo hace para obtener un salario, para obtener un pago. Entonces crea una deuda que se le debe. Yo voy a algún sitio y hago algo, y cuando termino, por favor, ¿puede pagarme? Cuando yo pienso en la carne, son las obras de la carne, y crea una deuda, mi esfuerzo, mi trabajo. Pero al que no obra, al que trabaja por fe, su trabajo no crea una deuda, crea justicia. Es decir, estás haciendo algo a cambio de lo que un día hicieron por ti. Es decir, Dios te salva, Dios te hace una nueva criatura, te da las llaves del reino para que puedas entrar en su presencia. Y lo que tú haces es dar un poco a cambio de eso. No puedes dar todo lo que Dios te ha dado, pero sí equilibrar un poco la balanza, con lo cual se crea justicia. El creyente, cuando hace algo para Dios, no espera nada a cambio. Tú imagínate que tú vas a una ONG a ayudar a África o a India o aquí a un pueblo de Andalucía, y vas allí a ayudar a un pueblo que está en situación crítica, y vas allí a ayudar y te tiras ahí un mes, 6 meses ayudando, y cuando ya te vienes dices: bueno, ¿cuánto me vais a dar? Ah, lo hacías por la carne, estás esperando un premio, el pago de tu esfuerzo. Pues has creado una deuda, ahora te debemos. Pero si lo hacemos en gracia, en justicia, en ayudar a crear esa distancia entre lo que Dios hizo y lo que nosotros hemos hecho, estamos intentando hacer como justicia. Es un poco como pagar el precio de nuestros pecados, que no vamos a poder pagarlo porque Cristo pagó con su vida y no vamos a llegar ahí, pero sí lo hacemos en justicia y en gracia. Entonces, debemos de pensar otra vez en la palabra justicia y otra vez en la palabra pensar. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿La hacemos para agradar? ¿La hacemos para obtener un premio o un salario? ¿O lo hacemos en justicia y gracia? Yo hace poco estaba con unos jóvenes y uno de ellos
concretamente estaba haciendo una cosa y él prefería hacer otra, pero estaba haciendo esa, ¿no? Y yo le dije, gracias por el sacrificio y el esfuerzo que estás haciendo. Y él me contestó, un joven, él me contestó, no, Dios, no me tienes que decir gracias, es Dios. Y eso es, hacemos las cosas no para obtener nada, sino para hacer justicia. Dice Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que sí, que comemos y bebemos, sí, pero el reino de Dios es justicia, es paz y gozo. Y es lo que debemos de buscar, es lo que debemos de anhelar y es lo que debemos de crear y hacer. Vamos avanzando. Salmo 73:16. Dice, cuando pensé para saber, fue duro trabajo para mí. Y en el 17 dice, hasta que entrando al santuario de Dios, comprendí. Cuando pensé para saber, fue duro. Cuando yo me pongo a pensar para saber qué es la forma, qué es lo que debo de hacer, qué es lo que debo de decir, cómo actuar, no es fácil. No es fácil pensar y buscar soluciones, no es fácil pensar y buscar qué es lo que yo quiero y qué es lo mejor, porque a veces lo que yo quiero es una cosa y lo mejor es otra. Cuando es lo mejor para todos, cuando es para la comunidad, para lo que es para el país, lo que es lo mejor para tu barrio, para tu familia. Claro, tú piensas que lo mejor es lo mejor para ti, pero en justicia tal vez no. Entonces es duro pensar esto, porque a veces uno tiene que sacrificar para hacer justicia. Dice, fue duro para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Es decir, cuando tú buscas a Dios, cuando tú entras en su presencia, cuando tú tienes una relación con Dios, tienes una relación con los creyentes, con la multitud de consejeros, donde pides su opinión, comprenderás. Hace poco estábamos preparando las canciones para esta predicación y las habíamos grabado ayer y pensábamos en el orden y me preguntaron, oye, ¿cuál es el orden? Yo dije, bueno, podemos poner esta y esta y esta. Y esta persona me dijo, ¿y por qué no ponemos esta primero? Y dije, pues muy bien, qué buena idea. Hay que estar abiertos. Te vienen a pedir opinión y terminas tú recibiendo la opinión de los demás. Hay que estar abiertos. Entonces comprendí cuando entré en el santuario de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pensar para buscar justicia? ¿Vas a pensar para buscar soluciones en las diferentes circunstancias que nos encontramos? ¿A colaborar con esta sociedad, con este grupo, en tu familia, en el trabajo? ¿Vas a colaborar o vas a crear problemas? Porque normalmente o nos dedicamos a pensar y participar y buscar soluciones o creamos problemas. Porque es muy difícil abstenerte. Es decir, si tú ves que hay un problema y tú no haces nada, tú formas parte del problema. Entonces hay que actuar. Si no actúas, eres parte del problema. Y vamos terminando. Filipenses 4, del 5 a 8, nos dice, el Señor está cerca. Y es lo que debemos de hacer. Que el Señor permanezca siempre cerca de nosotros. Dice, no estéis afanosos.
Sabes, cuando estamos afanosos, no podemos pensar. Cuando tenemos muchas cosas que hacer, no podemos pensar y hay que bajar el ritmo. Dice, la paz de Dios, versículo 7, sobrepasa todo entendimiento. En la paz de Dios tendremos todo el entendimiento. Podremos pensar en madurez cuando tengamos la paz de Dios. En el versículo 8 nos dice, todo lo verdadero, todo lo justo, en todo lo que es correcto. En eso es lo que tenemos que pensar. Vamos a ir para allá. Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué tenemos que pensar? Pensar en la justicia, en lo correcto, en lo justo, en lo que es digno de alabanza. Hay como una obligación a pensar en lo bueno. Los creyentes tenemos que pensar en lo bueno y dejar lo que no es digno de alabanza a un lado. Pues quería mandaros unos deberes, y es que pidamos al Señor que sane nuestra tierra, porque nuestra tierra está enferma, está muy delicada. Y también que pidamos al Señor que sane nuestra mente, porque nuestra mente está muy influenciada, muy afectada por el exterior, por la información, por las noticias, por las corrientes. Y que pidamos al Señor que limpie nuestra mente, que limpie nuestra tierra de influencias negativas. Y que nos dé sabiduría para andar en justicia. Madurez para andar en justicia. Y bueno, lo vamos a dejar aquí y seguiremos celebrando a Cristo. Esperamos hacerlo el próximo domingo, juntos, orar para que esto no se complique y se mantenga por lo menos, no vaya a más, sino que vaya a menos. Y bueno, sin más, un saludo. Adiós.